Buenos días, mis queridos hermanos. Les damos las gracias a Dios por darnos un nuevo amanecer, una nueva semana en los cuales podamos alabar a Dios sobre todas las cosas. Desde temprano ya venimos ante Dios porque queremos buscar su rostro, porque queremos que Él nos hable. Y por eso vamos a tomar estos minutos para hablar con Dios, de que sea Él que nos hable a nosotros y nosotros podamos escuchar su voz. Por eso quiero invitarles a cada uno de ustedes que podamos orar antes de abrir la palabra de Dios. Padre, te alabamos y te glorificamos porque eres grande. Tus maravillas en la naturaleza, en nuestras vidas, hablan de un Dios poderoso, un Dios que nos ama, un Dios que está presto a escuchar nuestras oraciones. Por eso, al abrir tu palabra temprano de mañana, queremos escuchar tu voz. Queremos aprender a discernir tu voz. Queremos, oh Señor, hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta mañana vamos a estar estudiando la Biblia bajo el título Escuchando la voz de Dios. Y creo que es un tema muy interesante que vamos a estar reflexionando porque muchas veces se nos hace la pregunta, ¿podemos discernir la voz de Dios? ¿Cómo podemos discernir la voz de Dios? Es decir, ¿cómo podemos saber que es Dios que está hablando a mi vida? O si es el enemigo, ¿cómo yo puedo saber que esa voz que escucho? ¿Cómo puedo saber cuáles son los planes de Dios para mi vida? Y cuando hablamos acerca de escuchar la voz de Dios, me recuerda una historia de la cual leí de las voces más grandes según la historia masculina que podríamos escuchar. Y se trata de un gran predicador que en el tiempo del siglo XIX, siglo XX, realmente era considerado como la trompeta de Dios. Era un predicador poderoso. Su nombre era George Whitefield. Y este hombre, desde bien joven, no conocía al Señor, pero en su juventud se dedicó al teatro, a la actuación, y como ustedes saben, en los tiempos antiguos realmente los teatros eran lugares amplios donde realmente no existía equipo de sonido, donde bocinas, micrófonos, sino que todo era puro pulmón. Este joven con una voz tan potente, fuerte, aguda, donde muchas personas podían escucharle, recibió el Evangelio y pues decidió dedicar su vida por completo al Evangelio. Así que predicaba a miles de personas. Y se puede decir que en toda su vida este hombre predicó más de miles y miles de sermones y lo hacía allí mismo en la calle. Lo hacía predicando a las personas. Así que le llamaban la trompeta de Dios, porque realmente Dios le había dado unos fuertes pulmones y este hombre, por lo que se decía, podía hablarle a 25.000 personas en un estadio y la última persona allí, en la última banca, podía escuchar a Whitefield. Realmente este hombre era un gran predicador. La gente no tan solo lo buscaba y pensaba que era un gran predicador porque su voz era potente. ¿Usted sabe lo que significa 25.000 personas en un lugar sin micrófono? Y este hombre hablar de manera potente, sin ningún micrófono o bocinas, y escucharles. Nos cuenta la historia que este hombre era tan conocido, especialmente allí en Filadelfia, en los Estados Unidos. Y uno de sus amigos más cercanos, aunque no era cristiano, le preguntaba que por qué él predicaba y la gente realmente asistía a los salones, a los encuentros donde él predicaba, porque si él predicaba asuntos de los cuales la gente tenía que arrepentirse de sus pecados, ¿por qué la gente se interesaba por esto? ¿Tendría algún efecto? Ese mismo amigo, después de asistir a una ciudad donde era muy conocida por sus fiestas y sus borracheras, después que vio que Whitefield predicó para toda la ciudad en un estadio y todo el mundo allí pues se arrepintió,
donde antes había un bar donde todo el mundo estaba borracho, donde pleitos se armaban, realmente se dio cuenta que en ese mismo lugar, después de la prédica de Whitefield, este hombre había transformado aquella ciudad. No había sido ya una ciudad de borracheras y fiestas, pero donde se hacían las fiestas y se estaban el alcohol, pues ahora habían personas en las calles cantando salmos. 25.000 personas podían escuchar la voz clara de este gran predicador. Cuenta la historia que uno de estos mismos borrachos de aquella ciudad quería ir donde estaba Whitefield porque tenía curiosidad de saber qué es lo que decía este hombre, que tantas personas iban. Y un amigo le dijo, mira, si tú vas allí a las prédicas, vas a tener que dejar el alcohol. ¿Pero por qué? Porque este hombre habla con una convicción que te va a convencer a pedir perdón por tus pecados, arrepentirte y para eso tendrás que dejar la botella. Así que el borrachín decidió y le dijo al amigo que él iba a ir, pero que él sabía y estaba seguro que no iba a dejar su botella. Por lo tanto, él iba con un plan. El plan de él era subirse a un árbol, taparse sus oídos y ver lo que estaba sucediendo. Porque el amigo le había dicho que si escuchaba lo que Whitefield estaba diciendo, iba a convertirse. Así que este hombre se subió a un árbol, tapó sus oídos, se recostó de la rama del árbol y tapó con sus manos sus oídos. Fue en ese mismo momento que, como sabemos, hoy en día estos espacios eran abiertos, así que muchas personas llegaban allí, cuenta la historia, con caballos y sus carretas, y donde hay muchos caballos, pues entonces está lo que conocemos como mosca de caballo, o algunos le llaman pulga de caballo. Y para muchos estas son moscas tan grandes que molestan mucho y realmente mientras este hombre, Whitefield, estaba predicando poderosamente, y este borrachín allí tapando sus oídos, una mosca vino y se posó en sus orejas, en su nariz. Así que este hombre tuvo que espantar la mosca y cuenta la historia que en ese mismo momento estaba Whitefield predicando. Y en ese mismo momento dijo Whitefield, el que tiene oídos oiga lo que dice el Espíritu. Y estaba tan convencido este hombre de lo que apenas acaba de escuchar, de que tenía que prestar oído, que decidió escuchando. Y mientras escuchaba, finalmente se convirtió. Qué poderoso, ¿verdad? Mis queridos hermanos, la mayoría de nosotros no tenemos problemas para hablar. Muchos de nosotros tenemos el deseo y nos encanta conversar. Es más, la Biblia no dice el que tenga boca hable, sino el que tenga que oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mismo libro de Apocalipsis habla y repite 7 veces esta frase, el que tiene oídos oiga. Y Jesús da esta declaración en su palabra, el que tiene oídos oiga al Espíritu, porque realmente hay una virtud en escuchar. Sabes, la gente habla del don de lenguas, pero yo entiendo que lo que más necesitamos hoy en día es el don de escuchar. Lamentablemente, mis queridos hermanos, nos cuesta escuchar. Y a veces realmente nos cuesta escuchar lo que Dios nos está diciendo. Ahora, cuando hablo acerca de escuchar la voz de Dios, no estoy hablando necesariamente escuchar a Dios audiblemente diciéndote, Samuel. Dios ha hecho esto muy pocas veces en la historia y leemos, y quiero invitarles a que busquen sus Biblias porque vamos a estar viendo diferentes versículos. En el libro de Deuteronomio, capítulo 4, verso 33, escuchamos lo que dice las Escrituras. ¿Oyó alguna vez algún pueblo la voz de Dios hablando del medio del pueblo, en medio del fuego? ¿Cómo tú lo has oído y has vivido? Realmente, esto es una declaración de la cual entendemos que realmente escuchar la voz de Dios tiene muchas implicaciones, especialmente la voz literal.
algunas pocas veces en el Antiguo Testamento donde Dios habló en alta voz a personas. Tenemos el recuento como Moisés, tenemos a Abraham, tenemos a Jacob y a otros como Samuel. En el mismo Nuevo Testamento tenemos diferentes encuentros en la cual Dios habló de manera audible. Recordemos que estamos hablando de escuchar la voz de Dios. ¿Cómo identificar la voz de Dios en mi vida? Dándome, ayudándome, guiándome en cuál es el propósito que Él tiene para mí, ¿verdad? Así que en el Nuevo Testamento encontramos un recuento, especialmente en el bautismo de Jesús, que nos dice en Juan capítulo 12, 28, que vino una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y la gente pues escuchó esta voz. Es más, los siguientes versículos, en otro de los ocasiones, encontramos que Jesús oró y decía: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo diciendo: le he glorificado y lo glorificaré de nuevo. Por lo tanto, la gente que estaba allí, dice el recuento bíblico, que realmente algunos estaban diciendo que creían que habían oído una voz de trueno. Otros decían que había sido un ángel. Otros decían que realmente había hablado. Y el mismo Jesús dijo: esta voz no vino por mí, sino por vosotros, para que creyeran. Podemos decir entonces que Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a Juan a la montaña aquella vez. Y después que vieron la visión de Moisés y Elías, que esa fue la otra ocasión, dijo que vieron y hubo una voz del cielo que le dijo: este es mi hijo amado, escúchenlo. Y esta es ahora, mis queridos hermanos, mi pregunta para ustedes, para que reflexionemos. ¿Por qué diría Dios, escúchenlo, si no fuera posible escuchar la voz de Dios? ¿Es posible escuchar la voz de Dios? El problema es, mis queridos hermanos, que como seres humanos no somos muy buenos oyentes la mayor parte del tiempo. ¿No? Jesús dijo en Mateo 13, verso 14: en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: oyendo oiréis, pero no entenderéis; viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha entorpecido. Es decir, sus oídos son duros para oír, sus ojos cerrados porque no ven con sus ojos, aquí con sus oídos porque no entienden con su corazón. Por lo tanto, ¿cuál es el oír que Dios requiere de nosotros para poner en práctica, para escuchar, para discernir la voz de Dios? Dios está hablando de un oír donde entendamos con nuestros corazones, con nuestra alma, que podamos entender a Dios. Y podemos volvernos a preguntar: ¿cómo sabemos que estamos escuchando la voz de Dios? Iba a pedir que levantaran las manos, pero realmente estamos de manera virtual, así que déjelo allí. Podría preguntarle quién de manera audible, o podría decir que ha tenido el sentido, que ha escuchado la voz de Dios. No tiene que levantar la mano, manténgala allí. He conocido personas que han escuchado la voz de Dios que le dice: mira, tienes que ir donde fulana o fulano y llévale algo. Y cuando este hermano obedece la voz de Dios y llega allí, la otra persona dice: wow, acababa de orar pidiendo una señal de Dios para que te enviara. Y generalmente cuando decimos que esas personas tan espirituales acaban de escuchar la voz de Dios, quieren decir que Dios habló a sus corazones, impresionó su mente a través de su espíritu de alguna manera, para que la voluntad de Dios se hiciera en sus vidas, para que cumpliera el propósito de Dios en su vida. Ahora, podemos decir también que de manera jocosa hemos encontrado personas que dicen: no, Dios me dijo que usted necesita darme 1,500 pesos. ¿Han escuchado a esa persona?
No, Dios me dijo que la pared de la iglesia debe estar pintada de tal color. Ahora, ¿cómo entonces conocemos la voz de Dios? Es una pregunta interesante, ¿verdad? Hubo inclusive una joven que me decía, mire, yo estoy a punto de elegir cuál carrera yo voy a tomar. Inclusive otro me dijo, pastor, estoy por decidir entre dos trabajos. No sé cuál es el mejor. He estado orando con Dios para que Él me responda. Ahora, ¿cómo sé cuál es la respuesta de Dios para mí? Y a veces oramos tanto, y el problema no está orar, pero a veces no tomamos tiempo para escuchar. Hay muchas maneras de diferentes discernir o docenas de claves diferentes para que podríamos ver en esta hora, pero el tiempo es breve. Yo quiero presentarle 4 maneras de cómo identificar la voz de Dios para nosotros. Tan solo 4. Y la vamos a estar viendo ahora con textos bíblicos. Y si usted desea, puede escribirlo allí para que lo pueda hacer. La primera, número 1, usted se va a preguntar, ¿lo que estoy escuchando está en línea con las escrituras? La voz de Dios o la voz que estoy escuchando, la impresión que estoy recibiendo, esa voz del consciente que le habla a uno que tiene que moverse, que tiene que hacer algo o que calma, tranquilo, ¿se alinea con las escrituras? El libro de Romanos, vamos al libro de Romanos, capítulo 10, verso 17, nos dice lo siguiente: así que es la fe por el oír y por el oír por la palabra de Dios. Es decir, medimos lo que las voces nos están diciendo de acuerdo con la palabra de Dios que nos ha dejado. ¿Coincide esto con lo que me dice la palabra de Dios? Mira lo que dice el Salmo 25:5. Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti espero en aquel día. Necesitamos escuchar lo que Dios ya ha dicho. Es decir, comparamos con la palabra que Él nos ha dejado, que está escrito. Por eso decimos, escrito está. Y el mismo libro de Deuteronomio, capítulo 13, verso 1, si se levanta en ti de medio un profeta, es decir, si para comprobar que un profeta es verdadero o falso, y continúa diciendo el versículo, o un soñador de sueños en medio de vosotros, y te da una señal o un prodigio, y esa señal y el prodigio se cumple, pues entonces sabemos que es un buen profeta. Primero, ¿por cuál la primera señal? Porque se cumplió. Ahora bien, de lo cual habló y se cumplió, pero ahora este mismo le dice a vosotros, servís a otros dioses, sabéis entonces que este no es un profeta de Dios. Es decir, todo lo que viene de representante de Dios, hablándome a mí, diciendo que Dios dijo, y este no está alineado con la palabra de Dios, entonces sabemos que no viene de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no miente, Dios no cambia, Dios no muda. Él es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Así que si estás escuchando una voz que dice, no necesitas pagar tus impuestos o no dar tus ofrendas ni tu diezmo, bueno, la Biblia dice obedecer las leyes del país. La Biblia dice pues que le devolvamos a Dios lo que es de Dios. Así que debemos saber que esas voces entonces no son ciertas, porque la palabra de Dios que nos dejó las escrituras están allí. De la misma manera, si alguna voz que le dice, mira, ve, compra esto al supermercado o a la tienda o a esto y no le diga a tu cónyuge, a tu esposo o a la esposa, déjame decirte que Isaías 18, 8, 20 nos dice la ley y el testimonio. Eso significa que debemos ser transparentes, conforme a lo que nos dice, porque somos testigos. Y si no hay luz en nosotros, entonces podemos eliminar esas voces falsas porque realmente no provienen de Dios. Francamente, mis queridos hermanos, muchas de las cosas que a veces decimos que necesitamos comparar a ver si viene de Dios,
muchas de esas veces no está en la Biblia, textualmente, que te dicen sí o no. Entonces, ¿cuáles son otras maneras que podemos saber si es Dios que está hablando a nuestra vida? Y aquí viene el segundo punto. Y esto puede ser uno de los más importantes si realmente estás dispuesto a escuchar la voz de Dios. La Biblia dice, el que tiene oídos, ¿qué cosa? Oiga. ¿Cuántos de ustedes quieren escuchar la voz de Dios? Amén. Quizás eres como ese hombre que estaba en la rama tapándose los oídos y aún así quería escuchar. ¿Sabes? Para nosotros poder escuchar la voz de Dios, tenemos que tener una actitud que esté dispuesto a escuchar la voz de Dios. Hay muchas personas, no sé si le han escuchado, que dicen, mira, yo realmente quiero ir a la iglesia, pero cuando me hablan de Dios y de bautizarme y de salvarme, ahí no me topes nada, no me diga nada. Es como los israelitas que en el monte le dijeron a Moisés, queremos que Dios hable con nosotros, pero no dejes que Dios hable, porque es demasiado duro. Entonces, ¿cuál es la intención? ¿No queremos nosotros ser guiados por el Señor? ¿Pero no queremos escuchar lo que Jesús nos está hablando? Por lo tanto, mis queridos hermanos, uno de los criterios más importantes si queremos escuchar la voz de Dios es que debemos estar dispuestos a hacer lo que la voz de Dios nos indica. ¿Recuerda lo que leímos un verso hace un momento? Decía que algunas personas pensaron que escucharon un trueno y otros dijeron que fue una voz del cielo y otro fue un ángel. Pero los apóstoles oyeron lo que decía la voz. Este es mi hijo y he glorificado tu nombre. Ellos entendieron lo que se dijo. ¿Por qué? Porque entendieron lo que otros no entendieron. Es decir, nos podíamos preguntar, ¿por qué unos entendieron y otros no entendieron? Creo es porque Dios hizo entender a aquellos que estaban dispuestos a escuchar, que estaban dispuestos a seguir a Jesús, que estaban dispuestos a hacer cumplir lo que la voz le estaba diciendo. Muchas veces, cuando Dios nos dice algo, quizás va en contra de lo que nos gusta, va en contra de lo que quizás eran nuestras expectativas. Pero cuando Dios habla y nos indica un camino, es lo mejor que nos podría suceder. La pregunta está para ti, mi querido amigo y amiga, mi hermano. ¿Estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios en tu vida? La Biblia dice que mi pueblo estaba destruido, estaba pereciendo por falta de conocimiento. No porque no sabía, sino porque había escuchado la voz de Dios, pero no estaban dispuestos a hacer lo que Dios le había dicho. La pregunta entonces es, ¿quieres escuchar lo que Dios te va a decir? ¿Qué pasa si Dios te señala algún pecado en tu vida? ¿Aún así deseas escucharlo? Otro criterio muy importante, ya estamos pasando al número 3, para poder entender la voluntad de Dios, es que lo que estamos escuchando, la voz que escuchamos, tenemos que estar apoyada no tan solo en la Biblia, pero por el consejo cristiano. En otras palabras, no es un Dios que tan solo habla a través de su palabra, pero Dios también habla a través de otras personas. Y por eso entendemos que es verdad, porque ahora mismo ustedes me están escuchando, el cual estamos hablando hacia ustedes. Y ustedes entienden que es la voz de Dios que le está hablando. Y por eso no lo estoy hablando yo, por eso lo vamos a comprobar ahora con las escrituras. Porque este mismo principio se aplica también a un consejo de alguien que Dios ha designado como profeta del Señor, que nos ha hablado y nos ha dejado registros. La hermana G. de White. Dios habla también a través del consejo cristiano.
Y vamos a darte algunos versículos. Proverbios 11:14. Donde no hay consejo, el pueblo perece. Mas en multitud de consejeros hay que seguridad, dice el sabio. Y no se trata de cualquier consejero en el cual a veces, aparte, vamos y buscamos consejo para discernir ciertas cosas. Dios habla a través también de sus hijos, de sus siervos, habla a través de quienes están dispuestos a dejarse usar por Dios. Ahora, estos consejeros deben ser consejeros espirituales, deben ser consejeros que realmente han tenido experiencia con Dios, pero aún más que puedan tener discernimiento. Y realmente me asombra la historia en la Biblia de Roboán, el hijo de David, ¿se recuerda? Cuando tuvo que tomar una decisión muy difícil que iba a mantener el Reino Unido o separado. Y él tuvo la opción de conseguir los consejeros de Salomón o a sus amigos. Y quiero decir, ¿qué diría alguno de estos consejeros reales? Pero este hombre Salomón, que me imagino tenía los mejores consejeros porque fue el hombre más sabio. Pues este muchacho, el joven Roboán, dijo que no a los consejeros de Salomón. Porque quizás pensaban que eran viejos, tontos, anticuados, no sabían lo que estaban haciendo para un tiempo tecnológico. Sin embargo, aunque este pensaba que eran muy conservadores, se llevó de sus amigos. ¿Dónde lo llevó? A la ruina. Cuando usted y yo obtenemos consejeros, no cualquier consejero, hay muchos consejeros por ahí con integridad, consejeros cristianos, y Dios habla a través de las personas. Dios tiene algunos, como dice las Escrituras en Efesios capítulo 3, que son profetas, algunos evangelistas, algunos pastores, algunos maestros, o hay ancianos, hay líderes, hay personas a las que podemos acudir, que tienen cierta edad y cierta experiencia y nos enseñarán, nos darán consejos y sobre todas las cosas, todo con el propósito que la multiforme sabiduría de Dios sea dada para el desarrollo y crecimiento de su iglesia y de nosotros como sus hijos. Mis queridos hermanos, el mismo libro de Hechos nos da otro ejemplo. Hechos capítulo 9, verso 6. ¿Recuerdan cuando Pablo tuvo esa visión en el camino a Damasco? Que temblando y asombrado, después de encontrarse con Jesús, le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, mira, levántate, ve a la ciudad y allí cuando estés, te diré lo que vas a hacer. Así que le dijo el Señor, ¿no me vas a decir? No, no te lo voy a decir. A través de una persona llamada Ananías. Dios usa a la gente para hablar con la gente, mis queridos hermanos. Dios usa a la gente para hablar con la gente. El mismo libro de Hechos, capítulo 10, versos 4 al 6, nos dice que cuando Ananías lo vio, tuvo miedo. Es más, el capítulo 10, versos 4 al 6 es cuando Cornelio ve el ángel y le dice, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tu limosna sube como memorial delante de Dios. Y ahora envía un hombre a Jope, a donde Simón, el agricultor, donde estaba Pedro. Y él hospedado allí, el curtidor, quien está en la casa junto al mar. Y allí le da los detalles, lo que va a hacer. Dios utilizó a un hombre guiado por el Espíritu, porque Dios habla a las personas que están conectadas con Dios. Y esto es un principio tan importante, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque es importante que tú y yo estemos conectados, porque para que otras personas puedan necesitar nuestra orientación, para que otras personas puedan recibir palabras de bendición. Estamos hablando acerca de escuchar la voz de Dios. Y esto es un tema muy hermoso, porque a través de escuchar la voz de Dios es que tenemos la oportunidad de alcanzar a otros. ¿Te ha pasado alguna vez que la voz del Señor te ha dicho que le digas a alguien
o que vayas a tal lugar. Pero aún así a veces nos enfrentamos con el miedo. Quiero que podamos ver rápidamente la historia de Felipe y el etíope. El Señor le dijo al etíope, a Felipe, levántate y desciende a Gaza. Él no sabía por qué, pero él dijo, allí es donde el Espíritu me dice que vaya. No estoy seguro de por qué, pero fue. Pensó quizás que había un lugar o alguien a quien iba a predicar, así que fue. Y cuando va, estaba parado allí en el camino y una comitiva pasa de los funcionarios de Etiopía. Y es allí donde este hombre, el etíope, jefe de la tesorería, él va en su carroza y va hablando acerca de Isaías, leyendo Isaías 53. Y ahí es donde Isaías ve esa oportunidad. Y el Espíritu le dice, acércate al carro. Y oye una voz que le dice, ve a Gaza primero, ¿verdad? Y luego entonces le escucha nuevamente esa voz que lo impresiona y le dice, ve, acércate a la carroza. La historia nos termina diciendo que Felipe va y se acerca y le dice, ¿estás entendiendo lo que lees? No, en realidad no. Necesito ayuda. Ah, yo me especializo en esto. En ese mismo capítulo dice Felipe. Yo conozco de ese capítulo. Yo conozco de las escrituras. Y invitándole el etíope a subir a su carro, pues entonces este se bautiza porque conoció la salvación. El Espíritu nos envía, mis queridos hermanos, a donde hay necesidad de salvación. El Espíritu le habló a Felipe no porque Dios no siempre nos está hablando y diciéndonos qué tipo de pasta de diente o inclusive de qué tipo de enjuague bucal vamos a comprar. La razón principal por la que Dios a través de su Santo Espíritu nos habla es para que podamos llegar a los demás. La salvación puede impactar la vida de los demás. El libro de Hechos capítulo 1 dice que os daré mi espíritu y me seréis que testigos. El espíritu nos hablará y nos ayudará a reconocer la oportunidad de testificar a los demás. ¿Sabes algo? Hay algo que he notado acerca de recibir el Espíritu Santo. Escuchamos la voz de Dios cuando aceptamos el plan de Dios. Escuchamos la voz de Dios cuando aceptamos el plan de Dios para mi vida, para mi familia, para mi iglesia, para nuestro ministerio. Y este es un punto muy importante. Escuchamos la voz de Dios cuando aceptamos el plan de Dios. Dios le dijo a Abraham en Génesis capítulo 22, verso 18. En ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Fíjate, porque tú obedeces mi voz. Y Dios hizo algo a través de Abraham porque Abraham que escuchó. Hemos leído el capítulo 6 de Isaías. Usted ve que en el capítulo 6 de Isaías, en los primeros versículos dice, en el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado en su trono alto y sublime. Y en la orla de su manto llenaba el templo, y la derecha y la izquierda. Le estaban los santos, los ángeles que decían, Santo, 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 Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y allí es donde después de esto, Isaías cuando ve la presencia de Dios, lo primero que hace es que confiesa su pecado. Y es allí al confesar y darse cuenta, ay de mí, que soy hombre muerto, porque he visto al Señor. Entonces Dios envía un ángel con tenazas del carbón del altar, lo pone en sus labios y le perdona sus pecados. Y su iniquidad es limpiada. Y entonces, después de ver al Señor, escucha la voz de Dios. Y después que escucha la voz del Señor, diciendo, tu pecado es limpiado, entonces escucha la otra pregunta, le dice, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? En otras palabras,
después que sus pecados habían sido perdonados, purgado, se había consagrado al Señor, escuchó la voz del Señor. ¿Te das cuenta que después que Jesús es bautizado, sale del agua, dice que los cielos están abiertos y una voz del cielo dice, este es mi hijo amado? Parece que escuchamos mejor la voz de Dios después de aceptar el plan de Dios para mi vida. Y esta es la motivación, mis queridos hermanos, y estoy concluyendo. Esta es la motivación que tenemos tú y yo de consagrarnos cada mañana, de pedir al Señor que nuestros planes lo estamos listos para ponerlos a sus pies, que estamos dispuestos a hacer que los planes de Dios sean hechos, sean una realidad en nuestra vida, que estamos dispuestos a hacer, aún así dice Jehová. Y cuando realmente pienso acerca de esto, de hacer, escuchar la voz de Dios y hacer lo que Dios me dice, me recuerdo de una historia que leí hace un tiempo atrás de Helen Keller, una historia muy interesante. Ella nació ciega, es decir, perdió la vista bien temprano, porque contrajo una enfermedad que no tan solo la dejó ciega siendo infante, sino que también la dejó sorda. Es decir, era sorda, no podía escuchar ni tampoco podía ver. Así que eventualmente ella aprendió a hablar porque tuvo una famosa maestra, Annie Sullivan. Sin embargo, algún día, estando en casa junto con sus amigos se pusieron a escuchar un artefacto que era lo más famoso en aquella época, una radio. En 1925 estamos hablando. Y le dicen a Helen, a través de señas y también de las escrituras Braille, que es la escritura del sistema de leer de los ciegos, si tan solo pudieras escuchar lo que estamos escuchando. Ellos estaban escuchando la novena, un concierto de la novena de Beethoven, la música clásica. Lo estaba tocando la mejor orquesta del mundo en Carnegie Hall. Así que realmente ellos le motivaron a Keller que pusiera su mano en la bocina. Así que Kellen puso su mano en la bocina y se asombró a descubrir algo totalmente impresionante. Ella escribió una carta a ese salón donde se hizo el concierto y describió noche cuando estaba escuchando junto a mis amigos y familia el concierto. Puse mis manos sobre la bocina y pude sentir una maravillosa interpretación de la sinfonía que para mí parecía algo del otro mundo. Ella pudo descubrir que podía sentir no tan solo las vibraciones, sino que las vibraciones tenían un ritmo tan apasionado, tan al latido y el impulso de la música, que pudo sentir las vibraciones entrelazadas entre los diferentes instrumentos de la sinfonía. Pudo sentir los tambores, las violas, los tonos profundos y suaves melodiosos del violín. Escuchar cuando ella describía entonces las voces de las damas, ella saltó de emoción por la armonía que podía sentir. ¿Lo estaba escuchando? No, pero lo podía sentir con la mano. Ella describió en esa carta que las voces de esas damas parecían como voces de ángeles. Y usted me puede preguntar, pastor, ¿cómo una mujer sorda a través de sus manos puestas en una bocina podía escuchar? Ahora te puedes dar cuenta de que 100 años atrás Beethoven había escrito esta novena sinfonía cuando él era sordo. Y tal vez alguna de las razones que Kellen pudo escuchar y sentir a través de sus manos, una mujer sorda pudo escuchar esta sinfonía, es porque una persona sorda la escribió.
Tal vez la razón por la que podemos escuchar la voz del Señor es porque Dios se hizo uno de nosotros, humano, porque Él entiende nuestra habla, Él entiende por lo que pasamos, Él entiende todo, dice el libro de Hebreos. Y hoy podemos escuchar la voz de Dios porque Él está presto a hablar a nuestros corazones. El libro de Isaías 51 nos dice: escuchadme, hijos míos, los que seguís justicia. Isaías 54:4, escuchadme, pueblo mío, y prestad oídos. Isaías 51:7 dice: escuchadme, los que conocéis justicia. Una y otra vez Dios está apelando a nuestros corazones porque quiere hablarnos. Y por eso hoy pongamos en práctica lo que dice Apocalipsis: el que tiene oídos, oiga lo que dice el Espíritu a su iglesia. ¿Quieres escuchar la voz de Dios, mis queridos hermanos? Sometémonos al Evangelio. Permitamos que sea su Santo Espíritu que nos guíe, aún escrito está. Que ese sea nuestro vivir cada día, de acuerdo a cómo está escrito en las Escrituras. Que quitemos los tapones que tenemos en nuestros oídos para que estemos dispuestos a hacer la voluntad de Dios y cumplir su palabra. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Padre eterno, en esta hora queremos que tú limpies nuestros oídos, limpie nuestros corazones de cualquier pecado, pero aún más, Señor, te pedimos que ponga en nosotros el querer como el hacer de tu voluntad, porque queremos ser guiados por ti. Queremos tener una conexión especial contigo, una transformación permanente, para que cuando tú vengas podamos decir: este es nuestro Dios, a quien le hemos esperado, y Él nos salvará. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, mi querido amigo, mi querido hermano. Feliz, hermoso día.